Hola mis hermanos, muy buenos días, es un gusto saludarles, un gusto estar esta mañana con ustedes. Me ha tocado la gran responsabilidad y privilegio, hermano, de entregar el mensaje de hoy y quiero que esta mañana partir con una pequeña oración para que el Señor nos ilumine. Así que cerremos nuestros ojitos. Padre amado, en esta mañana, en primer lugar, te doy toda la honra y la gloria, Señor. Agradezco esta oportunidad maravillosa, Señor, de poder entregar tu mensaje, Señor. Te pido humildemente, Señor, que nos guíe, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana para poder entender tu palabra, para que esta palabra sea transformadora para nosotros y quede guardada en nuestro corazón, Señor. Con mucha humildad te pido tu apoyo, tu ayuda, Señor, para ser claro y para poder ser tu instrumento. Te doy honra y gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Oh, hermanitos queridos. Bueno, el texto de hoy está ubicado en Mateo 4, 23, 24 y es un tema que nos toca mucho a nosotros como familia. Lo voy a leerlo primero y después les voy a comentar. Y dice así, palabra de Dios. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Oh, palabra de Dios, gracias Señor. Oh, hermanito, bueno, como les comentaba, esta es una palabra que nos ha tocado como familia estos últimos meses porque, como bien saben ustedes, mi esposita estuvo muy enferma, pero el Señor nos mostró su poder y gracias a Él fue sanada. Así que esta palabra me toca en lo más profundo de mi corazón. Bueno, para poner en contexto estas palabras, mi hermano, indicar que este relato está ubicado al inicio, más o menos al inicio del ministerio de Jesús. Recordar que el inicio del ministerio de Jesús se inicia cuando Jesús es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Luego de aquí Jesús se va al desierto, donde es guiado por el Espíritu Santo y es tentado por el enemigo. Y posterior a eso, Jesús se radica en Galilea, se va a ir a Galilea, para ser más exacto, en Cafarnaúm. Y ahí es donde él llama a sus primeros discípulos, a Pedro, Andrés, Santiago y Juan, y comienza este recorrido por Galilea, entregando su mensaje. Aquí es donde ocurre el relato, hermano. Y comentarles también que Galilea es una región que era no muy bien vista por los judíos fanáticos, por los judíos que vivían en Judea, digamos, por los más fervientes, porque la población de Galilea se había mezclado, se había unido con extranjeros que no adoraban o que adoraban otros dioses, por lo tanto eran muy mal mirados. Incluso le llamaban la Galilea de los gentiles o el pueblo de los no creyentes. Entonces eran muy mal mirados. Y aquí es donde Jesús partió, digamos, su ministerio, dando su mensaje. Esto es como el contexto que quiero dar de esta palabra. Hermanitos, cuando el texto indica al principio que Jesús enseñaba en la sinagoga, debemos recordar que quien enseñaba en la sinagoga eran los maestros, los doctores de la palabra. Y Jesús no se llevaba muy bien con ellos, no estaba de acuerdo, digamos, quizás estaba de acuerdo con parte de su mensaje, pero no con su accionar. Pero aún así Jesús aprovechaba esta instancia y entregaba su palabra, enseñaba en la sinagoga, porque él sabía que lo importante era que su palabra alcanzara a toda la gente, porque su palabra era salvadora, era transformadora. Entonces no importaba el lugar. Jesús también indicaba el texto que Jesús predicaba el evangelio del reino, ¿no es cierto? Porque él decía que el reino se había acercado a nosotros. Enseñaba cómo podíamos ser parte del reino, de este reino, cómo podíamos lograr esta salvación. Esto era lo que Jesús predicaba. También en parte del relato, en Mateo 24, nos indicaba que Jesús iba a la gente o se acercaba a la gente. Entonces esto nos quiere decir que Jesús no solamente se quedaba estancado, no solamente estaba en un lugar o en la sinagoga, sino que Jesús recorría lugares, recorrió Galilea, ¿no es cierto? Recorría grandes áreas para dar su mensaje, y en este tiempo no andaban en auto, por mano, andaban a piecito. Entonces digamos que era un esfuerzo. Quizás no era un esfuerzo para Jesús, pero él se movía por los demás para sanar, por amor a las personas, por compasión a ellos. Permiso. Jesús también nos indicaba que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba, hermano. O sea, Mateo nos relata acá que desde el principio de su ministerio Jesús enseñaba, pero también sanaba. Y sanaba, decía, todas las enfermedades y todas las dolencias.
enfermedad y dolencia, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús nos sanaba tanto externamente como internamente. Porque nosotros conocemos que las enfermedades son enfermedades o son malestares, por decirlo de una forma, que tienen diagnóstico, que son visibles. Digamos, en ese tiempo alguien que tenía lepra, alguien que era paralítico, alguien que era ciego, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros nos hablan de dolencia, hermano, ¿qué podemos entender por una dolencia? Puede ser cualquier cosa, puede ser un dolor de acá adentro, interno, un dolor espiritual, interno, no lo sabemos. Pero Jesús, lo importante que nos decía Mateo, que Él sanaba todas las enfermedades, todas las dolencias. Así era su poder y así era su compasión por ellos. Y bueno, y aún sana, hermano, eso tenemos que creerlo. También, en parte del relato, se indicaba que Jesús, que su fama se extendió por toda Siria o por Siria. Entonces, acá, ¿qué nos quiere decir, hermano? Que el mensaje de Jesús cruzó la frontera, salió de Israel, ¿ya? Salió de su país, donde su mensaje fue donde los no judíos, digamos, donde los no creyentes. Porque para poner en contexto, hermano, y para que, bueno, esto yo tuve que aprenderlo, Israel estaba compuesta por 3 regiones. La del más al norte era Galilea, que es donde partió Jesús. Después la central se llamaba esta región Samaria, y la región más al sur era Judea, de donde estaban los judíos más fervientes, los más religiosos, por decirlo de alguna forma. Pero Jesús, su palabra, su ministerio lo partió en Galilea, en la parte norte. Como para hacer un símil, y entendamos, hermano, hacer una comparación, lo podemos comparar con Chile. Galilea, la más al norte, podríamos hablar que era Arica, Samaria era Iquique y Judea era Antofagasta, ¿ya? Y Siria, que era otro país, podría ser Perú. Entonces imagínense, su palabra se extendió a otras regiones. Esto es para que podamos ponernos ahí, como imaginarnos cómo era Israel, ¿ya, hermanito? O sea que podemos decir que Jesús no le importaba que su palabra fuera solamente para los judíos o para los creyentes, sino que a él le importaba que alcanzara a todas las personas, hermano. ¿No es cierto? Él no hacía excepción, no tenía preferencia, podía ser gente judía, podía ser gente no judía, le daba lo mismo. A él le importaba sanar y que su palabra llegara a todos, alcanzara a todos. Esa era su misión. Él no discriminaba, hermano. También en una parte del texto decía, y le trajeron a todos los que tenían dolencias. O sea, le trajeron. Podemos entender de esta parte que la gente se movía por sanidad. La gente también venía hacia Jesús. Y no venían solamente ellos, sino que ayudaban a otros, a los enfermos. Porque yo digo, ¿cómo podía venir un paralítico? ¿Cómo podía venir un enfermo hacia Jesús, un ciego? Quizás alguien tenía que haberlo ayudado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que otros ayudaban a los enfermos, a los paralíticos, a que pudieran alcanzar la sanidad con Jesús. Entonces, Jesús, su palabra, su mensaje, sus obras, movían a la gente a ayudar también, ¿ya? Otra parte importante, hermano, cuando dice, al final me parece del texto que dice que Jesús sanó endemoniados, lunáticos y paralíticos, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos de que Jesús sanó endemoniados, lunáticos y paralíticos, podemos decir que Jesús no hacía una sanidad integral, porque sanaba el espíritu, sanaba el alma y también sanaba el cuerpo. O sea, era una sanidad completa, era una salvación también, hermano. O sea, Jesús, imagínense el poder que tenía. Y el poder que tiene, hermanos, porque esto debemos creerlo hoy también para nosotros, ¿ya? Hermanos, podemos ver que quizás la motivación que tenía la gente en este tiempo, quizás algunos iban por los milagros, ¿no es cierto? Quizás otros iban por el mensaje, quizás otros iban por escuchar, no sé, por la novedad, ¿no es cierto? Pero lo importante era que muchos fueron salvados, muchos fueron sanados, y que eso era lo importante para Jesús. Quizás algunos se mantuvieron, quizás otros no lo siguieron. Otros estuvieron siempre con Jesús. Pero lo importante de esto, hermano, y lo que podemos rescatar del texto, que cuando Jesús hace una obra en nuestra vida, cuando Jesús hace una sanidad, cuando hace un cambio, tenemos que ser transformados y tenemos que lograr ese cambio. No podemos mantenernos igual, hermano. ¿Me entiendes? Entonces eso yo rescato de este texto también. Hermano, también lo que podemos recoger de este relato y de muchos relatos que vienen más adelante, en Mateo, o en los Evangelios, o en el Nuevo Testamento, es que Jesús se movió por la gente, se movió por amor, se movió por compasión, se movió por obediencia para poder entregar su mensaje, para poder llevar el reino, alcanzarnos el reino, para que pudiera llegar a nosotros, para poder enseñar, para poder sanar, para poder liberar, para restaurar. Y este amor, esta sanación, era para todos, hermanos. No había preferencia,
No importaba el color, no importaba la edad, no importaba la religión, no importaba su pasado. Lo importante era alcanzar y sanar y salvar a la gente. Eso era la misión que tenía Jesús. Ese era el amor que tenía por nosotros, la compasión que tenía por nosotros. Hermanos, también en relatos posteriores podemos encontrar la explicación o la importancia o por qué Jesús tenía que hacer milagros. O sea, claramente entendemos que Jesús hacía los milagros para que la gente le creyera, pero también Jesús hacía milagros porque era un Dios compasivo. Jesús hacía milagros porque para que la gloria de Dios fuera manifestada. También Jesús hacía milagros para que le creyeran, ¿no es cierto? Para que se dieran cuenta qué persona era o quién era Jesús, que era el Hijo de Dios. También para que la palabra se cumpliera, o sea, para que las profecías se cumplieran. Y finalmente también Jesús hacía milagros para liberarnos del enemigo, para que el diablo ya no nos gobernara. O sea, Jesús era completo, hermano, el poder que tenía y que tiene, hermano, eso tenemos que entenderlo. Jesús, ese poder también es para nosotros hoy y debemos creerlo, ¿ya? Hermanos, como reflexión y para ir terminando con reflexión final, podemos rescatar de este relato que Jesús se movía por las personas, que iba sanando personas, que se movía por otros, que la gente se movía por otros, que gente llevaba a los enfermos a donde Jesús para que podían ser sanados. Entonces, hermano, yo pregunto, hoy nosotros nos movemos por otros, hoy estamos intercediendo por otros, estamos orando por otros, estamos confiando realmente en el poder de Jesús, que este poder nos puede sanar, estamos creyendo realmente. Entonces, esta es una pregunta que me dejo y que también se la dejo a ustedes en esta mañana, hermanito. Hermano, si no estamos hoy en día obedeciendo a Jesús o no estamos haciendo lo que Él nos pide, ¿no es cierto? Interceder por otro, orar por otro. Quizás este es el tiempo en que podamos hacer el cambio, en que podamos orar, podamos interceder, que podemos creer que la palabra a través de nosotros puede transformar vida, que puede sanar, hermano. Tenemos que tener esa fe, esa confianza, que Jesús nos usa como instrumento para otros. Y que si Jesús también sanó antes, también sanará hoy, porque Él no miente, hermano, y está escrito en la palabra. Hermanito, este ha sido el mensaje de hoy, espero haber sido claro, espero que esta palabrita quede guardada en nuestro corazón. Como les dije al principio, es muy importante esta palabra en estos últimos meses para nosotros como familia, por todo lo que nos vimos enfrentados con la enfermedad de mi esposita, y también quiero invitarla a ella ahora para que nos dé su testimonio. Muchas gracias y nos estamos viendo. Buenos días, queridos hermanitos. Bueno, como les dijo mi esposito, yo en este momento voy a dar mi testimonio y les puedo contar que, como todos ya saben, que estuve súper delicada, sigo un poquito delicada todavía, pero estoy en el proceso de sanación gracias a la misericordia del Señor. Y les quiero contar cómo ha sido este tiempo. Si hoy estoy aquí es para la gloria de Dios, porque para Él es la honra y la alabanza, y tenemos que contarles a todos, porque Él fue el que nos ayudó en todo este tiempo, me ayudó a sanar, lo sigue haciendo. Y como hablaba mi esposito y la semana pasada la hermanita Iris sobre la sanación, Dios es sanación, Él es nuestro mejor médico, al primero que debemos acudir. Si bien es cierto, Él puso la medicina en las manos del hombre, Él es el que claramente nos guía día a día. Entonces, ¿qué pude haber rescatado yo de este mal tiempo? Porque fue un tiempo complicado. Es que el poder de la oración, la fe, que esa fe inquebrantable es la que me pudo sostener en todo momento, y la oración, el que ustedes como hermanos se hayan unido para orar por mí en las reuniones de mujeres, en las reuniones de varones, y cada uno en sus casas. O sea, yo a veces estaba súper decaída, venía el miedo a invadirme fuertemente, pero llegaba un mensaje, una llamada, alguna alabanza, y todo eso me volvía a levantar. Así que yo les agradezco mucho, mucho
por todo este tiempo de compañía. A pesar de la distancia, pude sentirlos a todos muy cerquita mío y agradezco mucho al Señor de tener esta familia espiritual. Así que, bueno, el Señor es fiel, sana el alma, sana el cuerpo y eso no se nos tiene que olvidar. Y sea lo que sea que estemos pasando, muchos tenemos enfermedades espirituales, quizás trancas de niñez, cosas que no nos hicieron bien en el pasado, pero todo en manos del Señor puede ser sanado. Así que los invito a no perder la fe, a seguir en oración. Cuando piden oración por alguna persona, pongámonos en los zapatos de esa otra persona que puede estar sufriendo por un familiar, por un hijo, etc. Y así que los invito a siempre estar atentos a las necesidades de los demás. Y como decía mi esposo, el Señor hablaba para todos, Jesús iba a todos sin distinción de edad, así que enseñémosle a nuestros pequeños que el poder de la oración, la fe es tan importante en nuestras vidas. A los matrimonios jóvenes, esto no es por edad, los invito a las reuniones de mujeres, de varones, para que puedan mantener la llamita viva en su casa y estar en comunión con nuestros hermanos. Qué más bonito, qué más bonito. Así que a pesar del cansancio del trabajo, del cansancio de las cosas que hay que hacer en casa con los niños, yo los invito porque sin duda alguna van a salir fortalecidos de alguna reunión virtual con nuestros hermanos. Así que gracias a todos y primeramente a mi Padre amado. Bendiciones para todos.